Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio. Qué pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy, Cuba y su historia sigue con esa programación que ustedes sugirieron sobre los municipios de Cuba. Y los vamos a visitar a todos, no tengan duda de eso. Pero hoy nos toca visitar uno de los 4 municipios de más pujanza y más grande de Cuba. Y me refiero a Holguín. Holguín, la ciudad de los parques, la ciudad de la Loma de la Cruz, pero sobre todo la ciudad del mayor general Calixto García Íñiguez. Holguín es un municipio, repito, de una pujanza espectacular, única en la historia cubana. Y para esta visita a Holguín, que queremos compartir con ustedes y hacer con ustedes, tenemos al presidente del municipio de Holguín, al ingeniero, el doctor Manuel Pelayo. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, muchas gracias. Un gusto de estar aquí con ustedes. Sí. Bueno, tú eres una institución en el municipio. Háblanos un poco de ese Holguín que yo he presentado muy someramente, ¿no? La ciudad de los parques, la Loma. ¿Quién no conoce la Loma de la Cruz? Pues nada, haciendo un poquito de historia, en el año 2020 el Holguín como tal cumplió 300 años de fundado, toda vez que fue el día 4 de abril de 1720 en que se fundó el Hato de Holguín. Posteriormente, unos años más tarde, en el 1752, adquirió Holguín la categoría de ciudad por una cédula del rey de España que así lo hacía. Holguín tiene características sui generis en relación con los municipios grandes que generalmente se desarrollaron cerca de puertos. Holguín se desarrolló tierra adentro, es uno de los municipios tierra adentro, razón cual, pues, como dice una gran cantidad de personas, los holguineros son distintos. Porque, pues, tal vez esa condición de estar en un lugar donde no había salida al mar, donde no había comunicaciones normales, pues se fue haciendo un entorno que el holguinero cuida y disfruta. Claro. ¿Okay? Entonces, pues, se hizo el trazado de la ciudad desde la Loma de la Cruz. Por eso es que el trazado de las calles de Holguín es un reticulado casi perfecto. Por cierto, en la historia de Cuba nada más que hay 3 ciudades con ese Tres ciudades, Holguín, Guantánamo y Cienfuegos. Y Cienfuegos. Pero yo quería interrumpirte porque estamos en un municipio que además en Miami tenemos muchos personajes y personalidades, por cierto, de mucha importancia y que le han dado su vida a esta ciudad, pero son cubanos y son cubanos de origen. Y me refiero al superintendente de Educación de Miami, José L. Dotres, que lo tuvimos aquí en Cuba y su historia no hace mucho, hablando de su personalidad y de su trabajo como superintendente escolar. Pues nada, parte de Holguín lo tenemos en el sistema escolar de Miami, ¿no? Y lo que yo quería comentar, mira, ahí está Dotres, mira, Dotres con una maestra. Sí. Yo muy cercana a mí porque es mi hija, pero parte del sistema escolar. Bueno, ojalá puedan ver el programa y verse en la foto. Quería hacer esta mención porque, vaya, enriquece a Cuba su historia, que es el superintendente de educación holguinero, ¿no? Sí, salió Holguín con 5 años. Sí. Pero seguimos con Holguín porque el trazo de Holguín, el diseño de Holguín es único. Sí. Y es una ciudad muy fácil de andar en ella, precisamente por ese diseño. Andando el tiempo, pues Holguín empezó a expandirse, lógicamente, y empezó a adquirir importancia una serie de enclaves en Holguín. La Loma de la Cruz, por ejemplo, fue
durante la época de la colonia había un puesto de heliógrafo allí que utilizaba el ejército español, pero la historia de la Loma de la Cruz, que se llamó originalmente el Cerro Vallado, Sí. comienza con el fray Antonio de Alegría, que siguiendo una costumbre española de Ahí tenemos la Loma de la Cruz. ajá, las romerías de mayo que se establecieron en España el día 3 de mayo, por ser el aniversario en que Santa Elena descubrió alegadamente los maderos originales de la Cruz del Calvario. Sí. Pues entonces él subió con una cruz de madera a ponerla en la cima de la Loma de la Cruz. Y la puso. La puso y eso era con la intención de pues alejar los tempestades, los malos espíritus y todas Ahora, esas yo quería, perdón que te interrumpa, porque este es un coloquio, una conversación de un municipio muy grande. ¿Por qué se llama Holguín? Porque tú eres hombre que no es... Bueno, pues sí, se llama Holguín porque el fundador de ciudad, o del hato de Holguín en aquel momento, fue el capitán Francisco García Holguín, según reza que todavía hay algunas dudas en relación con el nombre, si es él. Bueno, Pero bueno, aparece en la historia. aparece en la historia como fundador, el capitán... Y es al que Diego Velázquez le da le da por una mercedad de Diego Velázquez, porque este capitán estuvo muy activo en las expediciones para la conquista de México. Claro. Y entonces, como una retribución a los servicios, pues le dieron una región en Holguín entre los ríos Jihue y Marañón. Sí, era un capitán del ejército español. Era un capitán del ejército. García Holguín. Francisco García Holguín. De ahí viene el nombre. Esa es la razón por la cual Holguín se llama Bueno, así. pues ahí seguimos con Holguín. Después, pues entonces, pues, nos quedamos en la Loma de la Cruz. La Loma de la Cruz, que es importante porque es un ícono. La Loma de la Cruz mantuvo su cruz de madera durante muchos años y se estableció a partir de ese momento que todos los 3 de mayo, Día de la Cruz, pues se hacían unas peregrinaciones hacia el alto de la Loma de la Cruz, donde se decía la Santa Misa en un altar de campaña improvisado arriba, y posteriormente, después que terminaban todas las actividades religiosas, pues terminaba aquello como un mini carnaval, con fiestas, abundante comida, abundante bebida y fiestas hasta la madrugada que llegaban hasta 1 o 2 días. Hay una cosa que llama la atención antes de llegar a los 14 generales de Holguín a la guerra de independencia. Antes de llegar a eso, hay algo interesante en lo que es la vida y el desarrollo de Holguín. Es una de las ciudades o de los municipios, primero de más parques y además de más barrios. Ahí te dejo. Bueno, esa característica que hablábamos ahorita de ser un lugar tierra adentro hace que se fuera agrupando familias y se fueran haciendo barrios. Por Claro. eso te puedes encontrar en Holguín, no sé, barrios, municipios que tienen 60 barrios, una cosa así, y cada cual con sus propias características y con sus apellidos de ese barrio. Porque hay veces que te encuentras gente, Claro. ¿no? Yo soy Pérez de los de dónde, ¿no? De los Pérez de Alcalá. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, pues, se empezó esto y se empezaron a aglutinar todos esos barrios formando el gran municipio de Holguín. Entonces, Eso explica la variedad de barrios. sí. Que es lo que pasa en La Habana también, pero bueno, estamos en Holguín. Exacto. Entonces, después de todas estas cosas, comenzó Holguín a crecer y comenzó a Holguín a desarrollar una trama urbana que es, creo que es la única que hay en Cuba, que es vinculados por las 2 arterias principales que corren de norte a sur en la ciudad. Hay una serie de parques que empiezan con el primer parque, que es justamente El de la Loma. el de la Loma de la Cruz. Allí era donde se producían todos los festejos a partir del Día de la Cruz,
Que por cierto, no porque seamos de Holguín, yo no soy de Holguín, pero soy un gran fanático de Holguín. Es un parque bellísimo, hay que decirlo, ¿no? Bueno, pues bajando ahí tenemos el parque infantil que se llamó, o sea que originalmente fue el área de recreo del ejército español, que tenía su cuartel general en la calle Maceo número 2, y siguiendo hacia abajo. Después de eso, pues se desarrolló el parque aquel, que era un parque pasivo para el recreo de las tropas, etcétera, y después se convirtió en el parque infantil, que está cerca de donde está el Instituto de Segunda Enseñanza, el Instituto Preuniversitario de Holguín. Bajando por las mismas calles, entre la calle Libertad y Maceo, pues tenemos el Parque Céspedes, donde está la... Yo te quiero hacer una interrupción porque lamentablemente tendríamos que hacer un programa de los parques de Holguín. Y ese tiempo no lo tenemos, lamentablemente. Pero más adelante sí podemos hacer un programa sobre los parques de Holguín, que además son famosos. Hay el Parque Calixto García, quien no conoce en Holguín, pero no. Yo quería irme un poco a una anécdota, porque en televisión el tiempo corre más rápido que en las carreras de 100 metros. Entonces, Holguín tiene una originalidad heroica espectacular, y me refiero que Holguín dio 14 generales para la guerra de independencia. Correcto. Eso de por sí, inclusive dentro de los generales hay una mujer que también se destaca, que quisiera sacar la foto para empezar por ahí, y que seas tú el que hable, porque tú eres el que conoce esta historia. Bueno, pues 14 generales. de la ciudad hay 14 generales de la guerra de independencia, incluyendo al mayor Calixto García, que fue el general de las tres guerras. Pero hay también generales que solamente lucharon en la guerra del 68, o sea, a que había que añadir 3 más. Y si a eso le sumamos de generales provenientes de otros municipios que lucharon con las tropas holguineras, tenemos los 2 Leite Vidal de Mayarí y Sartorio de Jibara, pues llegamos a 20. Ahora yo quiero que tú me hables un poco de la historia de esta mujer, que también es una heroína en... Pues esta mujer, la doctora Mercedes Sirven, nació en Colombia, de padres cubanos. No era holguinera, pero se convirtió en holguinera. No, nació en Colombia, de padres cubanos que tuvieron que salir fuera del país por las persecuciones políticas que sufrieron. Los padres eran originarios de La Habana. Se fueron a Colombia y después regresaron porque el padre de ella era el médico de la municipalidad. Ella se hizo doctora en farmacia y desde el momento que comenzó la guerra, ella comenzó en una actividad política a partir de su especialidad y de su establecimiento de farmacia. Claro, ayudar. Ayudar hasta que ya tuvo que irse para La Manigua. ¿Qué pasa? Cuando se va para La Manigua, pues funda un hospital, un banco de sangre y todas estas cosas, y empiezan a ascender. Es la mujer que alcanzó el más alto rango. En el ejército. En el ejército. Sí, sí. Ella terminó... Ahora repite el nombre para que el amigo televidente de Cuba y su historia lo Mercedes Sirven, la doctora Mercedes Sirven. Mercedes Sirven. Que ella fue congresista de la República y tiene una frasecita que está en la foto. Si pudiéramos ver la foto, dice, no tuve la gloria de nacer en este pedazo de suelo cubano, pero me siento holguinera por el cariño que le tengo a todos los que son, porque a Holguín le debo inmerecidos afectos y honores, porque a mis correligionarios de allí debo su designación para representar a Oriente en el Congreso cubano, porque allí he vivido los mejores años de mi vida, porque para mi mayor gloria holguineros son mis hijos y porque allí quiero, en el panteón de mis mayores, dormir el sueño eterno de la muerte. Amigos de Cuba y su historia, para los que han sintonizado tarde, estamos en el municipio de Holguín, pero precisamente esta interrupción vino hablando de una mujer, una heroína, la Sirven,
que además sirvió no solamente al Ejército Libertador, sino que tuvo la graduación más alta en aquella época para una mujer. Pero ahí te dejo la historia, porque la historia de esta mujer es emocionante además. O sea, cuando uno lee sobre la Sirven, tú dices, o sea, ¿hasta dónde llega la Sí. heroicidad de la mujer cubana? Ahí está. Ahí ella directamente estuvo vinculada con las tropas del ejército Mambí. Y después de que terminó la guerra, ella fue la directora del Hospital Civil de Holguín, que se creó la droguería, la farmacia droguería Sirven, fue congresista de la República y nada. Pero tenemos, volviendo a los 14 generales, para realmente hacer una mención a uno de los mayores generales que tuvo el ejército Mambí, el ejército libertador, y me refiero a Calixto García. Calixto García realmente no solamente porque participó en las 3 guerras de independencia, en la guerra de los 10 años, en la guerra chiquita, después que se escapa de una cárcel en España, y después participó en la guerra necesaria de Martí. Y no solamente participó en las 3 guerras, y cuando vino la guerra hispanoamericana, tuvo una actuación de una dignidad suprema, cuando le escribió al general Chapter, y ahí te dejo esa anécdota, porque esa anécdota es muy interesante, porque no querían que las tropas cubanas entraran por temor a que hubiese represalia, y la carta de Calixto García es poniéndole al general Chapter lo que era el ejército Mambí. Y la anécdota viene a partir de la entrada de las tropas norteamericanas en Santiago de Cuba. Cuando se hace la rendición de la toma de San Juan, el ejército norteamericano toma control de la ciudad y el general Shafter emite un bando por el cual no permitía a los soldados del ejército libertador entrar a Santiago de Cuba, pues por el temor, según expresaban, de que fuera a producirse represalia. Y ahí en ese momento es que Calixto García le hace la carta al general Shafter diciendo que el ejército libertador era formado por soldados hambrientos y harapientos. Sí, pero dignos. Pero soldados llenos de dignidad y de respeto por las demás personas. Esa carta es muy emocionante, una carta que después renuncia. Él renuncia a su posición de mayor general. Inclusive, Calixto García muere en Washington cuando está defendiendo delante del Congreso de los Estados Unidos, está defendiendo la pensión de los soldados del Ejército Libertador. Sí. Él fue el ministro plenipotenciario del gobierno, del nuevo gobierno de la República de Cuba. Sí, de Estrada Palma. De Estrada Palma, exactamente. Pero un hombre de una dignidad plena, Manuel, ¿eh? Eso es indiscutible y de eso nos sentimos muy orgullosos. Es bueno que en Cuba y su historia resaltemos al mayor general, que por supuesto es parte de una página imprescindible de la historia cubana. Yo quería aprovechar nos quedan 10 minutos de programa, hablar un poco de la fortaleza de Holguín como potencia económica, porque esa es una de las características de Holguín, de ese municipio y después de esa provincia. Pues justamente las condiciones estas de intrainsularidad, pues hizo que Holguín se desarrollara básicamente a partir de la agricultura originalmente, y después comenzó el desarrollo pecuario. Se construyeron varios centrales azucareros, los originales del municipio de Holguín, que eran Báguano, Cacocún, San Germán. San Germán viene por Álvarez Fuente. Germán Álvarez Fuente. Pues no sé pero bueno. Y esta cultura tan linda, Manuel. Esos son parques que se han ido en la medida en que se ha ido incrementando el área urbana, pues hay espacios que han quedado como realengos, ¿no? Pero déjame que te interrumpa, porque no se nos puede pasar la Periquera, que es otro de los lugares icónicos de Holguín. Háblanos de la Periquera. Pues la Periquera fue un capricho de un malagueño asentado en España, que quiso hacer un edificio con características palaciegas
y era el hombre que tenía el dinero en ese momento. Era el Manco Rondán, le decían. Hay esa foto. Ahí está la periquera. Esa es la periquera. En esa periquera, él se la alquiló en algún momento al ejército español. O al gobierno. La periquera tiene una historia tremenda. No, al gobierno español. Sí. Y cuando el levantamiento del 68, cuando la guerra de los 10 años, pues se concentraron allí tropas. Las tropas españolas. Las tropas españolas, como el último reducto de Holguín. Holguín estaba tomado completamente y alrededor pues se hizo el sitio de la periquera. Nunca pudieron las tropas mambisas, nunca pudieron llegar a la periquera. Pero dentro de la periquera, los soldados españoles utilizaban unos uniformes multicolores que eran azules y rojos y blancos, y entonces pues el soldado mambí decía que eran los pericos, y donde se agrupaban los pericos, pues era una periquera, y a partir de ese momento quedó bautizada como la periquera. Y el nombre se convirtió en icónico. Hasta el sol de hoy. Sí. Hasta el sol de hoy. La periquera fue durante muchos años, en la etapa republicana, fue el asentamiento del gobierno municipal, o sea, la alcaldía municipal. Pero volvemos ya a los últimos minutos para que no se nos quede. ¿Qué ibas a decir de eso? Ese es el mural. Este es un mural que se hizo en el año 2005. Muy bonito, ¿eh? Por un holguinero, de un mexicano que se enamoró de Holguín y financió la construcción de ese mural. Pero yo quería preguntarte algo porque se nos ha ido, y me refiero, en la economía de Holguín está el níquel, la importancia del níquel. Holguín como provincia. Sí, como provincia. Como provincia. Ya después que extrapolamos del municipio de Holguín a lo que es la provincia de Holguín, ya tenemos Nícaro, que fue el primer enclave donde se desarrolló la industria del níquel a partir de las necesidades de la industria de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Y después, pues, los grandes yacimientos de la terita en Moa, que desarrollaron la industria del níquel también. Todo eso es lo que se conoce actualmente como la región minera, que es una zona donde se produce níquel más cobalto. Que es básica en la economía cubana. Definitivamente. De aquella época y de ahora. Estamos hablando de que es el segundo rubro de financiamiento del Estado cubano en este momento. Ahora, Manuel, yo voy a aprovechar que estamos en los minutos finales. Yo te quiero comprometer, porque obviamente nos quedan muchas cosas de Holguín para hacer un segundo programa de Holguín, porque hemos recorrido los lugares icónicos, los 14 generales, Calixto García, el mayor general, en fin, la farmacéutica que fue también... La doctora Sirven. La Sirven, que tuvo un alto grado en el Ejército Libertador. O sea, que te quiero comprometer para dar un segundo programa, pero vamos a seguir con la economía, porque la economía de Holguín es uno de los lugares más productivos de Cuba. Y por supuesto, aunque Cuba es un desastre en estos momentos por el comunismo, sigue siendo Holguín una potencia productiva. Eso es así. Eso es así. Inclusive se ha desarrollado la industria turística a partir de todas las bellezas naturales de las playas de la costa norte de Oriente. Ahí viene una playa que a mí me fascina, yo la conozco, que es Guardalavaca. Guardalavaca, sí. Guardalavaca es la playa de Holguín. Sí. Aunque está enclavada dentro del antiguo municipio de Bane. Sí. Pero Guardalavaca tiene un parecido grandísimo con otra playa cubana que famosísima, que es Varadero. Pero es más corta. Es más corta, pero la arena sigue siendo... Sí, no. La arena sigue siendo como azúcar blanca. Como la de Varadero. Sí, y las aguas cristalinas, vaya, Guardalavaca es un espectáculo. Usted llega a Guardalavaca y tira una moneda y usted la ve como hace así hasta que cae al fondo. El agua es totalmente cristalina. Bueno, y el municipio de Holguín, háblanos un poco en los minutos finales de lo que ustedes hacen, porque sé que tú presides el municipio. Sí. Y es una gran cosa que los municipios estén organizados en el exilio. Bueno, pues nosotros justamente lo que hacemos, o la idea original del municipio de Holguín fue mantener esto, mantener las costumbres, tradiciones,
todas las Esto cosas. que estamos hablando. Esto que estamos hablando. Qué Esto bueno. que estamos hablando, tratar de que las generaciones que vienen detrás pues se enteren de estas cosas. Tenemos una publicación semestral para informar, para que quede constancia de todas las cosas, y tenemos actividades socioculturales. En algún momento puede haber un concierto con participación de los socios y Por amigos cierto, del cada vez que municipio hay de algún Holguín. concierto me invitas, porque yo, aunque soy del Cerro en La Habana, me siento holguinero por la cantidad de amistades que tengo en Holguín. Seguro que sí, seguro que sí. Nosotros nos ocupamos de eso, y además mantener viva la relación entre la gente, entre los amigos. Es muy importante en la medida en que vamos siendo más adultos, Claro. que mantengamos la relación. Y supongo que ayudan al holguinero que vaya llegando, que viene siempre sin... Pues mira, bajo la condición de que el municipio de Holguín en el Exilio es una organización sin fines de lucro, Claro. nosotros pues hacemos algunas actividades y tenemos un recipiente de las ganancias que tenemos de esas actividades, que es el Hospital San Jude. Y últimamente, después de su liberación, pues estamos también ayudando a la familia de Eduardo Arocena. Es los dos compromisos Qué que tenemos. interesante. Yo te voy a interrumpir ya para despedirnos, y te voy a dejar un minuto para que tú, con los amigos de Cuba y su Historia, les des un minuto de Holguín, ya de despedida. Bueno, pues, primero, antes que todo, que me siento muy orgulloso de ser holguinero. Te debo dar las gracias por tu invitación, y como decías anteriormente, de Holguín hay mucho que hablar. Puede dar paso a otro programa. Sí, yo te voy a coger la palabra, porque ya hablamos de los parques, yo mismo te interrumpí. Sí. Vaya, de los parques se haría un programa espectacular. Sí, de los 14 generales, otro programa espectacular. Tiene de su los historia. barrios. Cada parque tiene su historia, y la costumbre del holguinero de reunirse en los parques tiene su razón de ser también. Bueno, amigos de Cuba y su Historia, lamentablemente podríamos hablar de Holguín una hora más, pero vamos a hacer un segundo programa, ¿eh? Ya está prometido, y ya está comprometido el presidente del municipio de Holguín. Nos despedimos. Ojalá hayamos sido capaces de traspasarles a ustedes o compartir con ustedes estos pequeños rincones, heroicos algunos y fabulosamente bellos otros, del municipio de Holguín. Gracias a Manuel Pelayo, ingeniero, presidente del municipio de Holguín, y tengan todos un domingo feliz, y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. ¿Cómo se fue? Son 3 décadas de destierro y desunión.